Hola, hola, soy Karina Ayala, terapeuta holística, y este es tu podcast Sanar el Alma, un espacio creado para brindarte herramientas para que tú mismo te sanes por medio de hacer conciencia y tomando autoridad de tu realidad, para que tus acciones coherentes te lleven a tu verdadera esencia y al equilibrio del ser. Hola, hola, bendecido presente. El día de hoy vamos a hablar sobre las 5 heridas del alma. Este episodio es uno de los más importantes para tu sanación. Espero que lo disfrutes. Bueno, hoy voy a tocar un tema que básicamente este problema lo tenemos todos y es el aprender a ser adultos en nuestra psique, en nuestra mente. Nosotros no pasamos de 7 años emocionalmente hablando. O sea, imagínense un niño con una emocionalidad de 7 años y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos, a menos que ya tengas un trabajo profundo de sanación en ti, que ya sepas conducirte no desde la hipocresía, sino realmente con unos sentimientos más sanos. Y te voy a explicar de dónde viene todo esto. Nosotros cuando venimos a esta tierra, elegimos a nuestros padres. Nosotros elegimos quién va a ser nuestra mamá y quién va a ser nuestro papá. Y lo elegimos no por lo que ellos van a hacer bien, lo vamos a elegir o los elegimos por lo que hacen mal, por los huecos y las heridas que van a dejar en nosotros para que nosotros podamos llenarlos. Digamos que es una oportunidad que Dios, el universo, nos da para nosotros poder aprender a llenar ese vacío. Entonces, hay diferentes tipos de heridas que se producen, digamos, cuando somos niños. Y antes de comenzar o platicarles de las heridas de la infancia, quiero decirles el por qué todo esto sucede. Desde que nosotros nacemos, nosotros venimos, digamos, como una hoja en blanco. Nosotros somos una cartulina en blanco, no tenemos nada, somos pura esencia. Esencia es la parte más original, auténtica que somos cada uno de nosotros. Sin el trauma, sin los condicionamientos, sin nada. Somos puro amor. Cuando empieza o cuando se da la concepción, o sea, cuando papá y mamá nos conciben a nosotros, ellos ponen en nosotros un proyecto o ponen ya desde ese momento ciertas creencias. A eso se le llama proyecto sentido gestacional. Por ejemplo, cuando papá y mamá se unen, vamos a suponer, estaba muy mal la pareja, ya se andaban separando, la persona se embaraza. Entonces la mujer dice, ay, qué bueno que estoy embarazada porque así voy a poder retener a mi marido. ¿Qué pasa con el niño? Ese niño se queda con esa información y desde ahí ya empieza un trauma. A esto se le llama impronta, que es una huella en nuestra psique de lo que nosotros venimos a hacer en este mundo. Desde ahí dice, ok, como mi mamá es mi criadora, mamá me está diciendo que yo vengo a que mi papá se quede aquí, se quede con nosotros. Entonces, esa idea, esa impronta, esa huella se queda en nuestro inconsciente y nosotros vamos creciendo siendo esos hijos pegamentos. Eso sigue en medio de la relación de mamá y papá para que ellos no se separen. Esa es una de tantas huellas que hay desde que estamos en el vientre materno. Desde ese momento nosotros ya empezamos a recibir información. Si mamá estaba triste, si mamá tenía o no dinero, si mamá estaba bien o no de salud, porque todo eso el niño empieza a aprender cómo es el exterior y cómo es el mundo a través de mamá, de los ojos de mamá, de cómo mamá se sentía y de cómo papá hacía sentir a mamá. Desde ese elemento ya mamá nos enseña si el mundo es bueno o es malo. A esto con los medicamentos se llaman improntas y pueden escuchar mi podcast de Proyecto Sentido Gestacional. Ahí yo les platico con mucha profundidad acerca de Proyecto Sentido Gestacional. Entonces, cuando nosotros somos niños, somos totalmente apegados al cuerpo, porque es lo primero que aprendemos a hacer. Empezamos a aprender cuando nuestro cuerpo siente hambre o saciedad, cuando siente frío o calor, y todo esperamos a que mami nos lo resuelva, a que resuelva mi ansiedad, a que resuelva mis ganas de afecto, y queremos un apego seguro, queremos sentirnos vistos, amados, apapachados, y todo esto es desde que estamos pequeños, empezamos a sentir mucho nuestro cuerpo. Entonces, digamos que las emociones
son parte innata de nuestro cuerpo, que es como más instintivo, como los animales. ¿Qué es lo que sucede? De cuando nosotros nacemos hasta los 7 años, nuestras ondas cerebrales de niños están en alfa, ustedes lo pueden buscar. Las ondas cerebrales alfa son ondas más largas y estas ondas que son más largas nos permiten aprenderlo todo. Estamos como en un estado de paz, de tranquilidad y de disfrute que nosotros estamos aprendiendo cómo es nuestra realidad y somos una esponjita, estamos absorbiendo todo porque estamos abiertos totalmente. Nosotros no sabemos si la culpa es buena o mala, si la vergüenza es buena o mala, si estar alegre es bueno o malo. No tenemos juicios, no emitimos nada. Todo lo aprendemos a través de los ojos de mamá y de la convivencia que tenemos entre mamá y papá. Por eso, cuando nosotros somos chiquitos hasta los 7 años, se generan estas heridas del alma, porque estamos totalmente abiertos. Somos, como les digo, sin juicio, empezamos a sentir simplemente desagrado. Las emociones, hay placenteras y displacenteras. Cuando empezamos a sentir desagrado es porque no nos gusta sentir enojo, no nos gusta sentir miedo, no nos gusta sentir tristeza, pero sí nos gusta estar alegres y contentos. Entonces, lo que nosotros nos sucede cuando somos niños es que las emociones las sentimos muchísimo. Y según la situación que se esté dando externa, le damos como un vínculo a esa situación que está sucediendo. O sea, es decir, vamos a poner una situación en la que mamá y papá están peleando. Papá y mamá están peleando, yo empiezo a sentir, mi cuerpo quiere defenderse. Entonces, ese sentimiento, el cuerpo al sentir que necesita defenderse, empieza a segregar adrenalina para sentirte más fuerte. Y lo que hace es que empiezas a sentir enojo, porque lo que quieres es defender esa situación. Y tú como niño no comprendes qué te está pasando, tú no sabes, sí, estoy sintiendo enojo, me está doliendo el estómago, me duele la cabeza, siento ira, siento frustración. Tú no sabes, tú solamente sabes que no te sientes bien. Y ese sentimiento te hace protegerte, porque para eso son las emociones. Las emociones nos están diciendo que hay algo en lo que tenemos que estar alertas, porque lo que quieren es que sobrevivamos. Para eso fueron incrustadas en el ser humano, para decirnos, esto está bien, esto está mal, esto te gusta, esto te disgusta, esto te da miedo porque no tienes las herramientas para afrontarlo. Entonces, ¿cómo se disipan esas emociones? Bueno, no se disipan, sino más bien se escuchan para entender el mensaje que te quieren decir. Por ejemplo, si tú tienes miedo, eso significa que sientes que no tienes una herramienta que necesitas para poder con algo. No la tienes, te sientes falto de eso. Y lo que tienes que hacer es trabajar en eso que te falta para poder afrontar el miedo. Entonces, cuando ya haces eso que te asusta, pues ya no te da miedo, ¿verdad? La tristeza, por ejemplo, te está diciendo que hay un duelo que tienes que afrontar, que hay algo que tienes que aprender a perder o a soltar y que tienes que aceptar esa pérdida. Entonces, la tristeza y cuando empiezas a llorar te está dando un mensaje, ¿cierto? Cuando tienes alegría te está diciendo lo que está sucediendo a tu alrededor te gusta, te hace sentirte bien, te hace sentirte contento. Las emociones, las básicas, como son estas, tienen un mensaje. ¿Qué pasa cuando tenemos depresión y ansiedad? La depresión y la ansiedad son un tipo de emoción que está tapando una emoción básica. Es decir, una depresión, por ejemplo, es una tristeza muy profunda, o sea, digamos que es un nivel ya más arriba. No escuché la tristeza en su momento y tengo una depresión, y entonces está tapando la depresión, esta tristeza profunda. Pero el problema no es la tristeza, solamente es el mensajero. Hay una situación que no te gusta o una persona que te genera la tristeza. Entonces, así pasa con el cuerpo y desde que nosotros somos niños, tenemos que aprender a relacionarnos con el cuerpo. El cuerpo es lo que nos está diciendo si estamos a salvo o no. Pero cuando somos niños, pues no tenemos las herramientas, ni el conocimiento, ni nada. Estamos a merced totalmente de mamá y papá, de su grado de emoción, de su grado de conciencia, de su crianza consciente.
Y en ese caso, pues, según papá y mamá convivan entre ellos, según papá y mamá te traten a ti, pues tú eres una esponja, tú no sabes si tu mamá está pasando por una depresión y por eso se comporta como se comporta y eso te genera a ti un daño o no. O papá y mamá tienen una situación y tú no sabes qué está sucediendo. Y lo único que hace el hijo es por amor, yo lo cargo por ustedes. Entonces yo me voy a sentir culpable y están peleando por mí. Es muy interesante o es muy importante que los papás vayan a aprender sobre crianza respetuosa. Si son mamás y papás, tienen la obligación de aprender crianza respetuosa. Esta crianza respetuosa consciente, también tengo un episodio en mi podcast para que puedan ir a verlo y aprender un poquito sobre qué se trata. Retomando, entonces, estás a merced de papá y mamá, de su grado de conciencia, de lo que ellos saben, pero tú, a lo mejor consciente no lo sabes, pero antes de venir a esta tierra los elegiste justo para que con lo que ellos no iban a hacer bien, ese daño que te iban a hacer, te iba a servir a ti como un regalo. Yo sé que nadie queremos ese tipo de regalo, pero pueden verlo así porque así es. Es un regalo para que nosotros aprendamos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la tercera dimensión y en esta dimensión aprendemos desde la dualidad, desde la luz y la sombra. Como aprendemos de la dualidad, si nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, cómo ser independientes, que no dependas de nadie, pues ¿qué crees? Vas a tener que estar solo para que te vuelvas independiente. Y si te dejan solo, te abandonan. Entonces te van a generar una herida de abandono. ¿Para qué? Porque tu misión y parte de tus enseñanzas en esta vida es que aprendas a ser independiente y que tú puedas con tu vida, sin necesidad de estar esperando que nadie venga a recogerte, ni mamá, ni papá, ni esa proyección llamada pareja de los padres, sino que tú seas un ser completo para que no tengas que estar dependiendo de otra persona. Entonces, en su infinita sabiduría, Dios y tú hicieron esta estrategia de decir, este va a ser uno de mis aprendizajes. Y tú lo diseñaste muy bien, cada uno de los aprendizajes que ibas a tener, justamente para que vinieras a esta vida a experimentar. Nosotros, cuando somos niños, estamos hasta los 7 años en una onda programante alfa. Es una onda más larga que emitimos del cerebro y esta onda nos hace estar en mayor plenitud, en mayor disfrute. El tiempo se nos va más lento, pero no de esa lentitud aburrida, sino hay más, pues más disfrute, o sea, estamos mucho más abiertos porque estamos sin juicio, estamos en paz. ¿Qué es lo que pasa después de los 7 años? Nuestras ondas son más cortas y se llaman beta. Estas ondas en el cerebro dejamos de estar aprendiendo, dejamos de estar en la etapa programante y con las herramientas que aprendimos hasta esa edad nos vamos a la vida, ¿ok? Digamos que nuestro mundo emocional o nuestro tiempo de aprender todo este asunto de las emociones, nuestro mundo interno es hasta los 7 años. ¿Qué pasa si tú recibiste una lección muy dura, que ahorita vamos a hablar de ellas, a los 3 años? Tu mente no puede dejar de ver su herida porque no entiende qué le pasó. Se hizo una herida en el alma a los 3 años y solamente está viendo su herida. No la comprende. Cumple 4, cumple 5, cumple 6, cumple 7 y sigue sin entenderlo porque nadie se lo explicó. No sabe. Cuando te vuelves adulto, sigues sin entender. Estás en la adolescencia y lo que hace el universo es reflejarte esa herida para que la entiendas. Pero sigues en la adolescencia y te reflejan, por ejemplo, esa herida de abandono y tú no entiendes, simplemente empiezas a sufrir. Y cuando ya eres más adulto, que ya tienes 20, 30 años, sigues teniendo 3 años, sigues viendo esa herida que te hiciste y sigues sin entenderla. Pero ¿cómo te lo refleja la vida? Dios, en su infinita sabiduría, te viene y te trae una situación para que veas la herida que te hiciste a los 3 años. Eso es un regalo. Yo sé que no nos gustan, queremos puro bonito, pero venimos a aprender. Entonces, cuando tú dejas a Dios actuar, que es el maestro, que Él te vaya enseñando, tú estás abierto y receptivo para que Él te muestre, te traiga a la persona o la situación que te va a reflejar esta herida que recibiste a los 3 años.
Cuando estamos en consulta, ¿qué hacemos? Viene una persona y me dice, yo ahorita tengo un problema con mi pareja, me abandonó, me dejó solito, me dejó solita, y yo siento que no puedo sin él, no sé por qué me dejó, por qué no estamos juntos y no sé qué. Y empezando a platicar y a revisar todo esto, nos damos cuenta que recibió una herida de abandono y empezamos a revisarlo y le digo, a un adulto no lo abandonan. O sea, un niño de 3 años, si tú lo dejas solo, se muere, porque él necesita que le hagan comida, él necesita que lo arropen, no tener frío, necesita amorcito. Si nadie voltea a ver al niño, el niño se muere. Y por supervivencia, esa es la principal herida detrás de todas las heridas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el niño recibe esta herida, él piensa que se va a morir. O sea, detrás de las 5 heridas del alma, al final de cuentas, que ahorita las vamos a revisar una a una, que está el miedo a morir. A que eso que te pasó, tú piensas que vas a dejar de existir. Por eso es tan profundo, por eso hay un miedo tan terrible, ¿sí? Entonces, a un adulto, viene un adulto de 30 y tantos, casi 40 años, y luego dice, es que me abandonaron, me dejaron solo. Y yo, ¿cómo? O sea, pues, ¿y qué tiene? O sea, ¿y luego? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, claro, con mucha empatía, pero ahorita se los platico a ustedes chusco para que me entiendan. O sea, a un niño, a un bebé de 30 años no le pasa nada. ¿Por qué? Porque él es totalmente independiente para trabajar, para hacerse comida, para estar bien, simplemente, ¿verdad? Entonces, nosotros, debido a esto, nos empezamos a reflejar con la otra persona todas nuestras heridas. Heridas que fueron con mamá y con papá, ¿sí? ¿Por qué no recuerdas tu niñez? Porque después de los 7 años, al entrar en ondas beta, como era tanto el dolor, tú ya te quieres avionar, o sea, ya no quieres conectar con ese dolor. Entonces no vas, no recuerdas eso, no quieres conectarlo. Tu mente consciente, que es el 5% de lo que somos, o sea, esto que ahorita tú ves que estás pensando, es la parte consciente que tú tienes. Pero detrás, en el inconsciente, hay mucha información. Esa información no se pierde de ningún lado. Ahí se sabe todo. Digamos que es el campo, ¿no? Es la parte donde se han almacenado todas tus vivencias, todos tus aprendizajes. Entonces, ¿qué hace la emoción? La emoción sí se acuerda y la emoción te dice, hey, tienes una herida, cuando tenías 3 años, te pasó esto, te lo voy a traer otra vez para que lo puedas resolver, para que lo puedas entender y que lo puedas integrar y que ya lo superes. Y entonces tú dices, es que yo no me acuerdo que me haya pasado nada en mi niñez. Es cuando ahorita vamos a revisarlo porque hay ciertas características de cada una de las heridas con las que te vas a sentir identificado, identificada, y gracias a eso vas a decir, ya entendí, yo tengo esta herida, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de esto? Saber que puedes sanarte. Vamos a ver ahora sí, espero que haya quedado claro cómo se generan las heridas y el por qué es que no nos acordamos de nuestra infancia. Pero lo que sí es muy, muy, muy importante es que sepas que tu niño, que tu niña es quien está dirigiendo las situaciones y los sucesos que ahorita te están sucediendo. Todo lo que te pasa es porque tu niña está manejando tu vehículo, tu cuerpo, tu carro, o sea, todo tú estás trabajando acorde a ese aprendizaje de la niñez y obviamente a esa herida que te pasó, ¿sí? Bueno, entonces déjame platicarte que hay 5 heridas en el alma. Estas 5 heridas, como te comento, se suscitaron en momentos antes de los 5 años, casi siempre entre los 1 y los 3, y hay ocasiones en que lo hace pues el progenitor del mismo sexo o del sexo contrario. Bueno, la primera herida que vamos a hablar es la herida primordial, que es la herida de abandono. Nosotros cuando tenemos una herida generamos una máscara porque es como la herramienta que ese niño, esa niña de 3 añitos aprendió a usar para que no le doliera, que no es la herramienta a lo mejor más acorde o la mejor herramienta para afrontar esa situación. Me explico. En la herida de abandono, la máscara que generamos es del codependiente. Quiere decir, hubo un momento en el que te sentiste abandonado. No estaba físicamente mamá, papá, ni ningún cuidador. Tal vez en ese momento mamá fue a la tienda,
Tal vez en ese momento dijo, espérame tantito, me voy a poner a lavar y se quedó y te dejó solo. La angustia que siente ese niño, lo que hace es que se va a poner en modo supervivencia, va a empezar a sentir que es mucho el tiempo, que lo dejaron solo y que se va a morir. Ese es el sentimiento principal. Me voy a morir, no está mi mamá, no está mi cuidadora, no está quien me mantiene a salvo. Tengo frío, tengo hambre, tengo sueño, tengo todo. Quiero que me cuiden, quiero que me amen. ¿Qué pasa? Que cuando mamá viene, después de un tiempo, el niño ya está desconsolado, se siente muy mal, está llore y llore. Él no entiende que mamá se tardó, pensó en que iba 5 minutos al patio y se tardó 15, y ya el niño siente una desesperación horrible porque mamá no está. Desde ahí se puede generar una herida. Ahora ya no hablemos de más tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? La siguiente vez, cuando mamá se quiera ir, el niño va a sentir que se muere. Esa emoción, ese sentimiento de miedo es el que le va a decir, no, mamá, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y ahí se genera la dependencia. La codependencia es, si mi mamá se va, yo me voy a morir. Para que no se vaya, voy a intensificar mi emoción, que es, tú dices, es que no te vayas, pero cuando un niño ya tiene demasiada ansiedad, es no te vayas, no te vayas, no te vayas, y está haciendo una mega pataleta para que no te vayas porque tiene muchísimo miedo. Por eso se hace tan dependiente. Y a esto que hace el niño, empieza con esa ansiedad, con ese miedo a que lo dejen solo y que no sé qué, se genera el apego ansioso. Entonces, la herida de abandono trabaja con la máscara del codependiente con el apego ansioso, porque siente que se va a morir, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tienes esta herida que se te genera y que ya eres mayor? Pues te consigues a una nueva mamá que se llama Juanito. Entonces, Juanito, que ahora es mi pareja, la voy a atraer, mi inconsciente va a elegir a alguien que se parezca a mi mamá. Mi mamá se llamaba Juanita y me consigo a Juanito para que me enseñe, para que me refleje esa herida de abandono. ¿Y qué va a hacer Juanito? Si mi mamá me abandonaba, ¿qué va a hacer Juanito? Pues me va a abandonar, me va a dejar sola. ¿Y qué haces tú con esa soledad? En ese momento vas a empezar a sentir el mismo miedo a que esa persona se vaya y vas a empezar a ponerte la máscara del codependiente. No te vayas, no te vayas, no te vayas, porque siento que me muero si te vas, ¿verdad? Empiezo a sentir un apego ansioso y me pongo la máscara del codependiente. Entonces, pues la persona se va, te deja, no le importas mucho, o eso es lo que tú sientes, que no le importas, y regresa y tú ya estás bien. Y se va y otra vez estás mal. Y regresa y te sientes bien y se va y así están. ¿Por qué no puedes hacer un amor sano desde ahí? Porque primero tienes que empezar a aprender el antídoto, digamos, del apego ansioso, es un apego sano. O sea, si tú quieres curarte de la herida de abandono, básicamente es volverte independiente. Si eres muy codependiente, la forma de sanar esto es volverte independiente. Y que si esta persona va y viene, tú no te inmutes, no sucede nada. Entonces tú vas a empezar a elegir desde la conciencia, yo no quiero una persona que me deje sola, que mi soledad está bien chida, no pasa nada, no le tengo miedo a la soledad. Tienes que trabajar en no tenerle miedo a la soledad y si no, y esta persona si vuelve, yo ya no la acepto porque ya no la necesito. Ya no hay una carencia afectiva, ya no hay una necesidad. Y si ya no hay una necesidad, pues entonces ya no necesito que esa persona me esté tocando la herida, me esté doliendo y doliendo y doliendo y doliendo y doliendo lo mismo. La herida de abandono es una herida muy, muy común. De hecho, me atrevería a decir que todos tenemos un grado de esta herida. La verdad es que yo atiendo a muchas personas con esta herida y es algo muy común, es muy, muy común estar relacionándonos con las parejas desde el niño herido. Ahora vamos a ver la siguiente herida. La herida de rechazo, digamos que es todo lo contrario a la herida de abandono, pero esta también es una herida primordial. Esta herida, la herida de rechazo, se genera cuando papá y mamá sí están en casa, sí están aquí, pero no me hacen caso.
no me atienden mis emociones. Yo ahorita tengo una necesidad, yo como niño, como niña tengo una necesidad de hablar, de decir, me siento mal, me siento de esta manera, escúchenme, pónganme atención. Y papá y mamá, sí, no te pelo, no te pongo atención. Entonces, el niño está rogando por atención y la mamá y el papá no están disponibles para el niño. ¿Qué aprende ese niño? Aprende que él no es importante y que las emociones están mal vistas. Tú no puedes ser emocional. Y como no puedes ser emocional, entonces hace una coraza. Como a nadie en su casa le importan las emociones, él entiende en su psique que las emociones son malas y que no puede conectar con ellas, que no debe de ser emocional. Porque cuando era vulnerable, cuando era un niño, pues no le hicieron caso. Y esta es una herida muy, muy recurrente porque cuando ya somos grandes y alguien tiene este tipo de herida, genera un apego evitativo, que es yo voy a evitar cualquier cosa que sea emoción. No quiero conectar con el dolor, con las emociones, con que lo que te duele, lo que no sé qué, y no voy a conectar con esto, porque está mal visto, porque a mí me enseñaron que si yo hago esto soy débil, puede ser, ¿no? Cuando le dicen a los niños, no llore porque usted es hombrecito, cosas por el estilo. Porque ser emocional en esa casa, esa creencia es que es mal vista o simplemente es no tengo tiempo para ti porque estoy en el trabajo, porque muchas de las veces mamá está más al pendiente de papá y no tiene tiempo para mirar a los hijos, porque a lo mejor papá le fue infiel, porque tiene muchos problemas, y entonces está volteando más a ver el tema con su pareja, sus problemas, o está en depresión, o está muy enferma, y todo eso hace que energéticamente la mamá no esté disponible para el niño. Si hay una mamá muy depresiva, que se siente muy mal, que se mantiene ensimismada, que se mantiene deprimida, que se mantiene en su cuarto acostada y que no tiene energía para su hijo, entonces ese niño entiende que no tiene mamá, o sea, que está ahí, pero que nunca juega con él, que no está al pendiente de él y que lo que él dice no es importante porque la persona no tiene la energía de vida para su hijo. Entonces, el niño dice, si yo quiero jugar no es importante, si yo me siento mal, si tengo miedo, si tengo frío, si tengo lo que tengo, no soy importante. Lo que hace es de tantas veces que toca la puerta de mamá, pues ya deja de hacerlo, porque dice, no, pues ya lo hago yo solo, y se vuelve extremadamente independiente. Pero esta independencia le estamos hablando como si fuera una independencia tóxica, por eso es, digamos, el otro extremo de la herida de abandono. La herida de rechazo es un apego evitativo y es una máscara de huidizo. Tiendes a huir, quieres huir, te quieres ir de situaciones que te vuelvan a recordar ese momento vulnerable en tu vida. ¿Y qué es lo que pasa? Dios, amoroso, bueno, como siempre, nos va a traer a alguien súper emocional. Casi siempre una persona con herida de rechazo se junta con una persona con una herida de abandono. ¿Para qué? Para que le refleje esa emocionalidad, porque esa emocionalidad es, hey, cuando eras niño, te estoy reflejando que tú querías sacar estas emociones y no te permitiste o estaba mal vista, pero ahora que eres adulto no está mal, puedes hacerlo, puedes ser vulnerable, puedes abrir tu corazón, puedes sentir, puedes decir cómo te sientes, porque ya eres un adulto y tú decides, ya no tiene por qué condicionarte tu niñez o una mamá muy seca. Ya ahora de grande tú puedes ser emocional y está bien. Estás en un espacio seguro para ser tú. La forma en la que más o menos trabaja esta dinámica, al estar evitando lo emocional, la persona se empieza a sentir abrumada. Cuando, oye, vamos a hablar, no, no quiero. Oye, es que me siento así, no. Y yo empiezo a rechazar como a mí me rechazaron. Yo rechazo esas emociones como si yo rechazara a mi niño interior porque a mí me enseñaron que yo debo rechazar como a mí me lo hicieron. ¿Cómo se sana la herida de rechazo? Muy importante, la herida de rechazo se sana siendo vulnerable. O sea, su kriptonita y lo peor que le pueden hacer es abrir el corazón y hablar de emociones.
Entonces, ¿cómo se sana? Pues afrontando su mayor miedo, que es siendo vulnerable, permitiéndose escuchar a su corazón, diciendo cómo se siente, conectando con decir las emociones no está mal, cómo te sientes no está mal, te aceptamos. Y esa es la forma de, en vez de rechazar, a abrazar. Estás seguro, estás acogido. Esa sería como estirar la parte bonita o sanadora, ¿sí? Luego vamos a hablar de la herida de la traición. La herida de la traición es una herida que se hace porque tus padres te maltrataban mucho. Había golpes, había gritos, había mucho maltrato. Entonces, la traición es la pérdida de la confianza. Tú no tenías confianza a tu papá o a tu mamá, dependiendo, porque si tú decías lo que necesitabas o lo que querías, en este caso, si tú decías lo que necesitabas, sabías que no lo ibas a tener, sabías que había consecuencias, sabías que te podían golpear por eso. Esta es una forma en la que tú no podías tenerle confianza a ellos porque tenían a sobreactuar. Eran esos padres muy, muy extremistas, ¿no? Esos padres sin paciencia, esos padres que se iban a los gritos, a los golpes. Y también otra forma en la que no le tenías confianza es cuando tus padres no satisfacieron tus necesidades básicas. La confianza básica es, por ejemplo, tenía hambre y yo espero que mi mamá me satisfaga mi hambre. Tenía frío y yo espero que mi mamá me satisfaga ese frío. ¿Qué pasa cuando mamá y papá en el primer añito de vida no satisfacieron tus necesidades básicas? Te aseguro que no lo hicieron por malas personas. Todo esto es desde la inconsciencia, porque a lo mejor estaban más enfocados en otra cosa, pero así se genera la herida. Las heridas se generan por la inconsciencia de los padres, ¿verdad? Porque no lo hacen con alevosía y ventaja. Bueno, a veces sí, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos también aprendieron así. Yo te aseguro, y lo he visto en consulta, que papá y mamá les tocó así como te tocó a ti. Si tú fuiste un niño golpeado, una niña golpeada y maltratada, tu padre y tu madre también fue maltratado, porque así aprendió que era la obediencia, que solamente gritando, golpeando, era la forma en la que se podía educar, y te aseguro que le fue mucho peor que a ti. Y si tú le preguntas a tu abuelo o a tu abuela cómo les fue a ellos, te van a decir que les fue mucho peor. Y como siempre le digo, si te pones a revisar en tu historia familiar, nos podemos ir hasta Adán y Eva, o sea, hasta allá podemos ver que estamos aprendiendo, evolucionando como humanos, y si tú te quedas viendo la herida, pues no vas a poder evolucionar, porque si te quedas viendo la herida nada más, entonces estás solamente enfocado en lo malo de tu vida. Y si tú aprendes, ok, es que me duele, porque me golpeaban mucho, entonces yo por eso tengo la herida de traición y por eso generé la máscara del controlador, de la controladora, porque estoy en hipervigilancia de que todo a mi alrededor esté perfecto, esté yo a salvo con todo lo que está pasando a mi alrededor. ¿Qué es lo que sucede? Que si en mi alrededor yo escucho una amenaza, yo estoy en hipervigilancia. Yo trato de controlar todo lo que esté sucediendo a mi alrededor para estar a salvo. Construyo unas murallas muy altas. Estas murallas son para protegerme. Por eso las personas que tienen esta máscara del control, yo le he trabajado muchísimo. Yo era súper controladora, soy muy empática con esta herida, porque justo es un miedo atroz de que alguien pueda pasar tus murallas, porque si alguien pasa tus murallas que pusiste, pues todo se te sale de control y entonces el inconsciente dice, me van a hacer daño. O sea, va a venir mamá y papá y me van a volver a golpear como le hicieron antes. Por eso es importante que sepas que esta hipervigilancia, que es el control, querer tener todo muy minuciosamente, que todo esté bajo tu estándar, que si tú dices así, así tiene que ser y no hay otra forma de hacerlo, es porque tienes muchísimo miedo. Detrás del control hay mucho miedo. Por eso el apego que se genera aquí es un apego desorganizado. ¿Por qué se le llama desorganizado? Porque estás en dos polaridades, digamos bipolar.
El apego en este sentido es, yo estoy tan controlador, pero cuando alguien se porta lindo conmigo, que sé que estoy a salvo, puedo quitarme la coraza y soy súper intenso, soy súper intensa, porque ya no necesito la armadura, porque voy a bajar mis murallas que construí y es como que me desparramo, como que ahora sí puedo estar en total confianza con la otra persona. Pero es otro desequilibrio porque podemos decir que al entregarte sin miramientos, como gordo en tobogán, como digo yo, te das de una forma muy intensa y aprendes a sobredar. El sobredar también está mal porque tú estás endeudando a la otra persona para ser amado. Es yo te doy, yo te hago para que tú me ames y que no me dejes. El sobredar es un desequilibrio también. Tampoco sobre recibir es bueno, pero no hay que, o sea, hay que aprender a dar y a recibir siempre en justa medida, ¿sí? O sea, no empezar a endeudar a la gente, te voy a dar y a dar y a dar y a dar para que te quedes conmigo. Eso es parte del triángulo karmático de karma, ese también lo pueden revisar, donde hay una víctima y un victimario, ¿no? Entonces, la persona que sobreda se pone como la víctima, pero cuando la otra persona no responde como ella quisiera, entonces se vuelve ella la victimaria para decirle, oye, pero si yo te di tanto, entonces tú me debes porque yo te di muchísimo y ahora yo te cobro por todo lo que yo hice por ti. Y de esa manera te pones en una jerarquía más arriba que la otra persona. Entonces este triángulo de karma traumático es una dinámica muy frecuente en las parejas. Y esto es porque se tiende a sobreendeudar. Y esto es muy característico de la herida de traición, donde, donde el momento en el que ya puedes otorgar tu confianza, te das sin miramiento, ¿ok? Entonces la herida de traición se sana con la confianza, pero con una confianza en ti, no en la otra persona. La confianza en ti se genera con límites apropiados donde tú aprendas a ganar. No es como que, ¿sabes qué? Es que yo no le tengo confianza a nadie porque yo de chiquito aprendí que mamá y papá eran súper malos conmigo, me golpeaban, yo no les tenía confianza. Tú ahora que eres mi pareja te voy a dar toda mi confianza. Ten, ahí está, te la doy para que tú me hagas feliz y yo me voy a quedar aquí para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y eso es totalmente equivocado. Eso es otro extremo, por llamarlo así, es otro extremo del trauma de la herida de la traición. Una parte es el control, pero la otra parte es una confianza extrema, ¿sí? De casi casi te doy lo que yo soy, te doy mi vida porque yo no sé cómo poderme mantener yo sola, estable, saludable. Digamos que aquí lo importante, lo interesante es aprender a poner límites a mí. Yo me pongo estos límites para aprender a qué permito y qué no. La confianza o esta herida se trabaja cuando trabajo mi confianza, la confianza en mí, en aprender que la otra persona no sobrepase sobre mí. Y no lo vamos a hacer de la misma forma agresiva, que es lo que tiende a hacer esta herida. No lo voy a hacer como papá y mamá me enseñaron, a golpes, a gritos. No es la forma en la que yo me voy a poner en este lugar de respeto, sino este lugar de respeto me lo voy a poner aprendiendo a decir que no, poniendo límites contundentes como me retiro, diciendo no quiero, no me gusta, no ahorita, no en este momento. Y aprender a decir que no es algo muy importante para tener confianza en mí, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que es bueno para mí, sabiendo que no voy a empezar a sobredar, sino que yo también puedo ganar, yo también soy importante, yo también merezco. Que muchas de las veces pasa que cuando sobredas todo es porque sientes que la otra persona merece todo esto, pero te quedas vacía, entonces, o vacío. Y tampoco es la idea, quedarse vacío de amor es lo peor que puedes hacer porque pones tu felicidad en manos de otra persona. Y parte o de lo más importante que tenemos que aprender nosotros es a estar bien nosotros, a darnos nosotros mismos ese amor,
este tan mentado amor propio, pero es así. Yo aprendo a poner límites, es amor. Y también tengo un podcast de los límites. La siguiente herida, la herida de la humillación. La herida de la humillación es parte, si tienes la herida de humillación, es porque tienes la herida de abandono. La herida de humillación genera una máscara del masoquista. Esta herida de humillación se genera porque tu familia, tu madre, tu padre, empezaron a usar calificativos discriminantes hacia ti. Eres menos que tu hermano, mira a tu hermano cómo lo hace, mira a tu amiga, tu vecina, estás fea, estás gorda, no eres suficiente y tú sientes que lo que haces no es suficiente, como que tiendes a querer agradar. Sabes que si no haces este trabajo de sobrehacer para que te amen, entonces te mereces el que te humillen, te mereces el que te traten mal. Y esto se ve muchísimo en las parejas. Cuando ya a la mujer le dicen es que no te arreglas, es que no te cuidan, mira, estás gorda, estás fea. Cuando sucede en esta situación, hay una herida de humillación. Tenemos que saber que nuestros padres no lo hacen bueno, habría que ver, ¿verdad? Siempre la historia personal es la que nos dice qué tan equilibrados estaban nuestros papás, ¿no? Pero muchas de las veces es inconsciente y no te das cuenta cuando, ay, mira cómo se te ve eso, cámbiate, o eres ridículo, ridícula. No sé, hay muchas formas como de humillar y hay formas obviamente mucho más fuertes que he visto en terapia de los padres que humillan a los hijos y esto hace sentirse insuficiente. O sea, lo que yo soy, en esencia, esta persona, este ser que yo soy, este niño, no cumple con las expectativas de mamá y de papá. Y desde ese momento, ellos tienen el derecho a decirme todo esto porque eso es amor. ¿Qué pasa de adultos? Que nos vamos a encontrar a una persona que nos humille igual que nos humillaron, porque como yo aprendí que así es el amor, entonces yo escojo a alguien que me humille. Y es como decir, yo vivía en una casa morada y cuando crezco me voy a conseguir una casa morada. Entonces, porque como el amor era así, pues me consigo lo mismo cuando ya estoy grande. ¿Y por qué la máscara es del masoquista? La máscara es del masoquista porque el masoca se permite humillar, ¿verdad? Un masoquista es esas personas que se dejan golpear, que se dejan humillar y les gusta. La máscara que te pones es, como siempre me estás diciendo gordo, me estás diciendo fea, me estás diciendo gorda, entonces me permito que me lo digas. Me gusta. Esa es la máscara de que te permito, sí, sí te permito que me hagas esto. Pero realmente no es así. Porque muchas de las veces, cuando tú tienes esta herida, hay muchas personas que tienen obesidad. Sientes un vacío porque te sientes insuficiente. Y para poder llenar ese vacío, comes, 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 comes. Y esto lo que hace es, yo me voy a volver tan grande, de tal suerte que me vean. Yo quiero ser más en la vida de mi madre, de mi padre, o de quien me esté humillando, de mi cuidador, no sé, de mi abuelita. Y entonces yo me voy a hacer tan grande a como quiero que me traten o me vean. Hay ocasiones en que, digamos que la obesidad viene de este trauma, de esta herida de humillación. Para poder sanar la herida de la humillación, necesitamos aprender, bueno, el amor propio, o sea, primero, para que no, digamos que te aceptes, haya una aceptación de ti, de todo lo que tú eres como eres, y que pongas límite, que no permitas ya humillaciones, que te puedas poner en ese respeto que te mereces. O sea, no te vas a poner a pelear con la otra persona, porque como hay mucha codependencia, les digo, es como una secuela de la herida de abandono. Tú no te vas porque piensas que te van a dejar. Digamos que hay un abandono previo, ¿no? Y entonces tienes miedo de que la persona se vaya y por eso te dejas humillar. Por eso les comento que estas dos heridas van muy ligadas. O sea, si tienes la herida de humillación, es porque tienes la herida de abandono también. Es como les decía, para sanar esta herida hay que dejar de ser masoquistas, hay que poner límites y hay que trabajar muchísimo en el amor propio. Y por último, vamos a trabajar la herida de la injusticia. La herida de la injusticia es cuando no fueron justos contigo. Si haces esto, te condicionaban. Si haces esto, te voy a dar esto, ¿no?
¿Y qué pasaba si no te lo daban? Pues eso era injusto. Aparte que te están traicionando al herirte, o sea, al mentirte, es injusto porque no te están dando lo que están prometiendo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, son 2 hermanos y a un hermano sí le dan y a ti no? Debería de ser igual. ¿Qué pasa si es esto? Tú empiezas a ver esa injusticia y dices: "No, no es justo". Para poder con esta herida, se genera la máscara de la rigidez, porque es como decir: "No me importa, no me importa lo que está sucediendo, esta injusticia que está pasando, no me importa". Pero sí te importa, te vuelves muy, muy sensible. Las personas que son muy sentidas de que no les puedes decir una cosa porque luego se sienten mal, se ofenden, es porque tienen una herida de injusticia. Hacen como que no les importa, pero sí les importa mucho. Por eso, la máscara de esta herida es la máscara de la rigidez. Las personas que son inflexibles, que es azul y no hay poder humano que los haga ver lo rojo. O sea, no, no puede ser ni por favor. Cuando una persona es así de rígida es porque dice: "Ya fueron tan injustos conmigo cuando yo era niño, hay tanto enojo por eso que yo valgo y lo que yo estoy diciendo es importante. Y entonces, ya no voy a volver a pasar por esa situación, y por miedo es que si yo digo que es azul, es azul. Por eso es que me hago tan rígido, ¿sí? Y quiero que las cosas sean perfectas. Quiero que no se salga nada así, porque todo tiene que estar en su justa medida". Las palabras inclusive que se pronuncian son de justicia, de que todo se debe ser equitativo. Se habla mucho de la justicia, se habla mucho de la igualdad, se habla mucho de las partes iguales, se fija mucho en lo que el jefe si le da a alguien más y no te le da a ti, te toca en la herida porque, yo también necesitaba, yo también quería, pero no me importa. Esta herida es también una secuela de la herida de rechazo. Como la de humillación era de abandono, la herida de la injusticia viene de la herida de rechazo. Entonces, si tienes la herida de la injusticia y estás viendo las injusticias por todos lados, es porque tienes la herida de rechazo. Entonces, como el evitativo, tú eres demasiado rígido con las situaciones, no permites que haya nada, no, es que tiene que ser así, equitativo, ¿no? Y si a él le dieron, a mí también. Aquí se da mucho esa parte de la rigidez. Y pues déjenme decirles que estas son las 5 heridas del alma. La mayoría de las personas no tiene una, tiene 3, 4 o hasta las 5. En mayor o menor grado las hemos profundizado y te aseguro que toda tu realidad está basado en estas heridas. Sobre todo en la pareja es donde más se ven, pero también el trabajo te refleja estas heridas. También la salud, porque también la salud te puede reflejar si hay alguna de estas heridas. Por eso es tan importante que trabajes en terapia tus heridas de la infancia, porque tiendes a relacionarte en todos tus vínculos afectivos, en tu trabajo, va a repercutir en lo exitoso, va a repercutir en tu vida financiera y va a repercutir en tu salud. Por eso debes de trabajar en tu interior, en tus heridas, en tus emociones. Muchas de las veces dices: es que taller del niño interior, ay, yo no necesito eso. Claro que sí, solamente que no sabes que eso es lo que necesitas, porque justamente te estás relacionando desde la herida. Todos estos ejemplos que te di, te invito a que te imagines a alguien que trabaja desde la herida de la injusticia. Imagínate ese compañero que solamente está viendo qué le dan a los demás. ¿Te suena? Le puedes poner nombre. Imagínate ese gran amor que llegó a ti, pero te abandonó, pero que sigue soltero y que siempre está huyendo, que no quiere una relación estable. Todas esas personas que dicen: "No, yo estoy bien, yo no quiero una relación", son personas que están huyendo de las emociones, del vínculo, del compromiso. Y es una herida de rechazo. Te aseguro que le puedes poner nombre y te puedes acordar de alguien que lo está viviendo. Ahora, si haces conciencia, tú puedes imaginarte o tú puedes empezar a revisar, caray, ¿qué heridas tengo yo? ¿Y cómo se me están manifestando ahorita en el presente? No pasamos de estos 7 años en la psique, en nuestra mente, en nuestras emociones.
es importante que para nosotros hacernos adultos y empezar a trabajar nuestro apego seguro en las relaciones para podernos sentir independientes y para poder atraer una persona completa, necesitamos trabajar en nuestra completud. Si yo soy un ser independiente, que ya estoy trabajado, nunca vas a dejar de trabajar y ser 100% sano. Eso no existe. Siempre vas simplemente subiendo de nivel. Pero si tú vas subiendo de nivel de conciencia, pues ya vas a tener acceso a otra clase de personas, a otras personas que también están trabajadas, a otras personas que ya trabajaron sus heridas. Si no has trabajado tus heridas, probablemente vas a tener muchos de estos problemas que te mencioné. Y si dejas a la persona con la que estás, te vas a conseguir lo mismo, porque no has trabajado la herida. Simplemente el universo, Dios y tu mismo inconsciente van a seguir atrayendo más de lo mismo, porque lo único que está pasando es que te está reflejando esa herida que no has querido ver. Bueno, esperando que te haya gustado esta información de las 5 heridas del alma. Si ya te detectaste alguna, puedes profundizar. Tengo más información en TikTok detallando cada una de las heridas. Sígueme por allá. Estoy como Karina Ayala, terapeuta holística, no solo en TikTok, también estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y si el podcast te está gustando, califícalo con las estrellitas que consideres. También tengo una comunidad llamada Sanar el Alma. Te invito a que te unas para que sientas que estás en terapia todos los días, donde te brindo más información para este camino de sanación. Y si gustas una terapia conmigo, la agenda está abierta. Con muchísimo gusto estoy para ayudar. Mil bendiciones. Únete a esta bella tribu, Sanar el Alma, en el enlace de grupo de WhatsApp al pie del podcast. Te invito a seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. Búscame como Karina Ayala, terapeuta holística. Bendiciones.